Bienvenido a Exponentes Negativos. El objetivo de este video es simplificar las expresiones, involucrando exponentes negativos. Al trabajar con exponentes negativos, todas las propiedades de exponente básicas todavía se aplican, así que usaremos todas estas propiedades a medida que avanzamos a través de nuestros ejemplos. Si necesita revisar estos, debe ver el video titulado Propiedades de los exponentes. Aquí están las propiedades de los exponentes negativos. A al poder de n igual 1 8 del poder de más n. Entonces, por ejemplo, si tenemos 3 elevados al poder de menos 2. Eso sería igual 1 3 a la potencia más 2, que sería un noveno. Ahora, para mí a menudo es ayudo pensar en 3 al poder de 2 como fracción, donde todo esto es superior a 1. Por lo tanto, si muevo esto a través de la barra de fracción, cambia el signo del exponente de a menos 2 a más 2. También es verdad que a la potencia n y a la potencia más n son reciprocales. Recuerde, si dos términos son reciprocales, su producto sería 1. Y de lo que aprendimos en el video anterior, si estamos multiplicando y las bases son iguales, agregamos exponentes. Bien, n más n es igual a 0, so 8 de la potencia 0 igual 1. O de esta definición podemos reescribir a la potencia de n como 1 al poder de nx al n otra vez. Esto podría ser visto como 1, que simplemente 2 igual 1. Entonces, de cualquier manera que lo mire, estos dos son recipientes. Los próximos estados de propiedades al n dividido por b al m igual b al más m, dividido por a la más n, y este es el tipo de la idea que aludaba arriba. Si un factor se mueve a través de la barra de fracción, cambiará el signo del exponente. Así que avise como esto se mueve al numerador, se convierte en a más m, y si esto se mueve al denominador, se convierte en potencia a más n. Mirando un ejemplo numérico, si agregamos 2 al poder de menos 2 dividido por 5 al poder de menos 2, si movimos esto, cambia el signo del exponente. Si bajamos esto, cambia el signo del exponente. Así que esto igualaría 5 al poder más 2 de 5 cuadrados, o 2 cuadrados, que sería igual a 25 4. Y la última propiedad de los exponentes negativos, cualquier base a un exponente es igual al reciprocal de la base si se levantó al exponente opuesto. Tenga en cuenta que, si hemos subido a b a la potencia n, es igual al reciprocal o b a aislado a la potencia más n. Entonces, si hemos subido 3 4 a la potencia menos 2, que es lo mismo que 4 3 a la potencia más 2, que sería 16 9. Ahora, en mi mente, esto realmente no es una nueva regla porque sabemos que el exponente de esta a es 1, y el exponente de la b es 1. Entonces, desde el video anterior, sabemos que si aplicamos la regla de potencia aquí, tendríamos una potencia de nb a la potencia de n, que realmente nos trae de nuevo a la regla anterior en la que si movimos estos a través de la barra de fracción que cambia el signo del exponente. Y si queremos, podríamos reescribir esto como de a levantado a la potencia n. Así que todas estas reglas están cercanamente relacionadas, pero quiero decir que la regla principal que tienes que tener en cuenta, es si moves algo a través de la barra de fracción, cambiará el signo del exponente. Vamos adelante y aplique estas nuevas reglas con las propiedades básicas de los exponentes. Aquí queremos simplificar y escribir nuestra respuesta sin exponentes negativos. Así que estamos multiplicando, nuestras bases son iguales. Así que la regla es añadiremos nuestros exponentes. Esa es la regla del producto aquí a la derecha. Así teníamos 2 levantados al poder de menos 5 más 2 igual 2 al poder de menos 3. Pero no podemos tener exponentes negativos en nuestra respuesta. Podemos hacer esto en una fracción al poner sobre 1. Así que si lo movimos al denominador, es igual 1 dividido 2 al tercer poder, el cual sería igual 1 8. Así que el próximo ejemplo, ahora estamos dividiendo, así que aplicaremos la regla del cociente donde restituimos nuestros exponentes, y siempre es el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Así que esto sería igual a x al poder de menos 4. Pero, de nuevo,
Para tener nuestra respuesta con un exponente positivo, debemos devolver esto al denominador, que sería igual a un x a la cuarta potencia. En nuestro ejemplo siguiente todo esto se multiplica juntos. Son 6 por 2 que nos daría 12, m al menos 4x m al menos 2. De nuevo, agregamos nuestros exponentes para obtener m al poder de menos 6. Y entonces n al sexto x n al primero igual n al séptimo. Y siempre encuentro esto útil cuando encuentro un exponente negativo para hacerlo fraccionado. Así para tener exponente positivo aquí, mudaremos la base de m al denominador. Así tenemos 12 newtones al séptimo y al numerador, ya el sexto y el denominador. Aquí aplicamos la regla de poder, bien, menos 9x menos 4 sería a más 36. Y eso sería nuestra respuesta simplificada final. En este problema siguiente hay mucho paso, y casi miro esto y ver 4 problemas. Donde tenemos las constantes, tenemos las x, y tenemos las y, y tenemos las z y todos son cocientes. Así que simplificaremos cada cociente por separado. Y luego combinarlos para nuestra respuesta final. 1545 THS igual menos 113. X al menos 1 dividido por X al menos 4, menos 1 guión menos 4 nos daría X al tercero. Y al cuarto dividido por Y al primero, 4, 1 nos daría Y al tercero. Y Z al menos 3 dividido por Z al 2, menos 3, 2 sería Z al menos 5. Así que el único problema aquí es que no podemos tener Z a los menos 5 exaneutones. Nuestra respuesta simplificada. Recuerda, si esto fue en forma de fracción tenemos un denominador de 1. Por lo tanto, necesitamos tomar esta base y mudarla al denominador. Así nuestra fracción final sería, un xx cubed x y cubed. ¿Cuál es x cubierto y cubido más de 3z a la quinta potencia? Bueno. En este problema siguiente, todo lo aquí se ha multiplicado juntos. 6 por 2 es igual a 12, m al menos 4x m al menos 2, estamos multiplicando, así que agregamos nuestro exponente. Esto sería m a la menos 6, esto es n al sexto x n al primero, que sería n al séptimo. De nuevo, si esto en forma de fracción tendríamos un denominador. Por lo tanto, para hacer esto un exponente positivo, podemos moverlo a través de la barra de fracción o hacia abajo al denominador, que nos daría 12 a la séptima dividido por m al sexto. Vamos a mirar dos más. Aquí tenemos poderes a poderes, por lo que vamos a multiplicar nuestros exponentes. Esto sería x al menos 4 por 2, eso es menos 8. Y al menos 3 por 2 sería menos 6 potencia. Así que ahora si movimos esto a través de una barra de fracción, y movemos hacia arriba para tener y al sexto, y numerador, y x al octavo, y al denominador. Bueno, tenemos uno más. Hay un poco en este problema. Aviso de que tenemos poderes a poderes, así que aplicaremos esa regla primero. En nuestro numerador esto sería a la 2 por 3 o al sexto x, aquí tenemos a menos 14 y b al séptimo. Y nuestro denominador, tendríamos a la menos 1 por 2. A la potencia menos 2, b a la potencia más 2. Ahora, tenemos una opción sobre lo que queremos hacer siguiente. Probablemente iría adelante y multiplicaría estos dos juntos. Donde multiplicamos agregaremos estos exponentes. Deberíamos obtener un poder de menos 8, y todo lo sigue siendo mismo. Así que este próximo paso, miraré esto como dos problemas, donde queremos simplificar las a y luego las b aplicando la regla del cociente donde restruimos. Aquí teníamos una menos 8-menos 2. Eso nos daría menos 6. Siguiente tendríamos b al 7, 2, que es b al quinto. De nuevo. No podemos tener exponentes negativos en nuestra respuesta simplificada. Queremos mover esto al denominador. Tenemos b al quinto poder sobre a al sexto poder. Bueno.
Espero que encontreste este video útil. Gracias por ver.